Todos están enfocados en las líneas del alto el fuego. Todos preguntan sobre la financiación para la reconstrucción, sobre las posiciones turcas en el norte y sobre si el nuevo gobierno de Damasco podrá mantener el control de su territorio. Esas son preguntas legítimas, pero hoy quiero plantear una completamente diferente. Hoy quiero preguntar, ¿por qué bombarderos estratégicos rusos aterrizaron en la base aérea de Palmira apenas horas después de su reapertura? ¿Y por qué la respuesta a esa pregunta nos dice más sobre los próximos 5 años de la geopolítica de Medio Oriente que cualquier otra cosa que leerán esta semana? Porque esto es lo que el análisis convencional no está entendiendo. Esta no es una historia sobre Siria, ni siquiera es una historia sobre Rusia. Es una historia sobre el reposicionamiento estratégico más importante desde que Estados Unidos se retiró de la base aérea de Bagram, en Afganistán, en 2021. Y las implicaciones de lo ocurrido en Palmira en las últimas 72 horas van mucho más allá del desierto sirio. Alcanzan el Mediterráneo oriental, el Golfo Pérsico y las decisiones que se están tomando ahora mismo en Tel Aviv, Ankara, Riad y Washington. Voy a explicar exactamente qué ocurrió, por qué es importante y hacia dónde conduce todo esto. En los próximos 20 minutos voy a presentarles 3 anuncios, cada uno construyéndose sobre el anterior. Cuando lleguemos al tercero, entenderán algo que casi nadie en los medios occidentales está conectando correctamente en este momento. Suscríbanse si aún no lo han hecho, porque este canal existe precisamente para momentos como este, momentos en los que el mapa cambia y la mayoría de la gente todavía no se da cuenta. Comencemos con la geografía, porque la geografía es destino, y en ningún lugar eso es más cierto que en el interior sirio. Palmira, conocida en árabe como Tadmor, se encuentra exactamente en el centro geográfico de Siria. No está en la costa ni cerca de una frontera. Está situada en el desierto sirio, aproximadamente a 215 kilómetros al noreste de Damasco, 210 kilómetros al suroeste de Deir ez-Zor y casi a la misma distancia de la frontera iraquí al este y de la costa mediterránea al oeste. Los antiguos comerciantes comprendieron su importancia hace 2000 años. Los romanos lo entendieron. Los bizantinos también. Todo imperio que haya proyectado poder sobre el Levante entendió que quien controla el centro del desierto sirio controla las líneas de comunicación entre todo lo demás. La base aérea de Palmira, anteriormente designada como Base Militar Tillas, también conocida como T4, no es una instalación menor. Según Jane's Defense Weekly y múltiples análisis satelitales publicados entre 2015 y 2024, la base cubre aproximadamente 35 kilómetros cuadrados. Posee 2 pistas operativas, la más larga de ellas de unos 3.000 metros, suficiente para aeronaves estratégicas pesadas completamente cargadas. Cuenta con refugios reforzados para aviones, depósitos subterráneos de combustible, posiciones de defensa aérea y una instalación de radar que cubre gran parte del espacio aéreo central sirio. Esto no es un puesto avanzado de operaciones, es una plataforma importante de proyección de poder. La base sufrió daños severos durante los años de conflicto. Imágenes satelitales analizadas por el Middlebury Institute of International Studies documentaron al menos 4 ataques importantes contra T4 entre 2018 y 2023, atribuidos en distintos momentos a operaciones israelíes y estadounidenses. La intención era clara: degradar la utilidad de la instalación e impedir que se convirtiera en una plataforma permanente para fuerzas hostiles a los intereses israelíes y estadounidenses en la región. Y ahora la base ha reabierto, y bombarderos rusos llegaron apenas horas después. Aquí es donde la historia deja de ser sobre Siria y comienza a tratar sobre algo mucho más grande. Anuncio número 1. Los aviones que aterrizaron en Palmira no están allí por Siria.
Permítanme ser preciso, porque aquí la precisión importa, y la vaguedad es exactamente detrás de lo que se esconde la cobertura mediática convencional. Según informes del Ministerio de Defensa ruso, confirmados por imágenes satelitales analizadas independientemente por Planet Labs y verificadas por la comunidad de inteligencia de fuentes abiertas de Bellingcat, los aviones que llegaron a T4 tras la ceremonia de reapertura incluían al menos 2 bombarderos estratégicos Tupolev Tu-22M3 Backfire. El Tu-22M3 no es una aeronave táctica, no es una plataforma de apoyo aéreo cercano, no está diseñado para misiones de interdicción a baja altitud contra insurgentes en el desierto sirio. Es un bombardero supersónico de largo alcance, con un radio de combate aproximado de 2.400 kilómetros, sin reabastecimiento en vuelo. Según especificaciones publicadas por las Fuerzas Aeroespaciales Rusas y verificadas de forma independiente por el Center for Strategic and International Studies, puede transportar misiles antibuque KH-22, misiles de crucero KH-32 y, en sus versiones modernizadas, el sistema hipersónico Kinzhal. El comandante de las fuerzas navales estadounidenses en el Comando Central, el vicealmirante Brad Cooper, reconoció en un testimonio ante el Congreso en marzo de 2026 que el misil KH-32 representa una amenaza significativa para activos navales de superficie que operen en el Mediterráneo Oriental y potencialmente en el norte del Golfo Pérsico. ¿Entienden lo que significa eso? ¿Entienden lo que implica que aeronaves diseñadas específicamente para amenazar fuerzas navales de superficie estén ahora posicionadas en una base en el centro de Siria? El grupo de ataque del portaaviones USS Harry S. Truman opera actualmente en el Mediterráneo Oriental. El USS Dwight de Eisenhower completó operaciones en la región a finales de 2025 y según el US Naval Institute, su reemplazo será desplegado en el Mediterráneo en el tercer trimestre de 2026. Estos no son hechos abstractos. Estos grupos de portaaviones son la manifestación física del poder militar estadounidense en la región. Son la imagen de la credibilidad estadounidense vista desde el exterior y ahora se encuentran dentro del radio de combate publicado de aeronaves estacionadas en Palmira. Esto no es especulación. La geometría está disponible públicamente. Cualquier analista serio con un mapa y las especificaciones publicadas del Tu-22M3 puede trazar ese círculo por sí mismo. Ahora bien, habrá quienes digan que Rusia ha tenido aviones en Siria desde 2015 y que opera la base aérea de Meimim cerca de Latakia, en la costa siria, por lo que nada de esto es nuevo. Pero ese argumento solo parece razonable hasta que se entiende la diferencia entre lo que Meimim le ofrece a Rusia y lo que Palmira le ofrece. Y comprender esa diferencia es la clave para entender por qué las últimas 72 horas importan tanto. Meimim, en la costa, está expuesta. Se encuentra cerca del Mediterráneo, al alcance de activos navales de la OTAN y de sistemas de precisión terrestres operados por diversos actores regionales. La base ha sido atacada repetidamente por drones, morteros y otras operaciones hostiles documentadas por el Ministerio de Defensa ruso. Es una instalación costera en un entorno disputado y su vulnerabilidad es bien conocida por todos los planificadores militares de la región. Palmira es distinta. Palmira está en el interior. Está a 200 kilómetros de la costa. Está protegida por el terreno del desierto sirio, que dificulta enormemente cualquier aproximación terrestre. Está lo suficientemente lejos de la frontera norte de Israel como para complicar los cálculos de ataque de la Fuerza Aérea israelí. Según análisis publicados por el Royal United Services Institute de Londres, atacar objetivos en el interior profundo de Siria requiere paquetes de ataque mucho mayores, reabastecimiento aéreo,
o la aceptación de riesgos significativamente más altos para los aviones israelíes en comparación con las misiones cerca de la frontera que han realizado rutinariamente desde 2013. Rusia acaba de mover sus activos de ataque más capaces de una posición costera vulnerable a una posición interior fortificada que es simultáneamente más profunda dentro del teatro de operaciones y más difícil de atacar. Eso no es un ajuste logístico menor, es un cambio fundamental en el equilibrio militar regional. Anuncio número 2. Este movimiento fue planeado, coordinado y ejecutado deliberadamente, y el momento elegido nos dice todo sobre lo que Rusia pretende hacer después. La reapertura de la base de Palmira no ocurrió espontáneamente. La reconstrucción de la instalación llevaba aproximadamente 14 meses en marcha, según imágenes satelitales documentadas por Maxar Technologies y reportadas por Defense One. Reparaciones de pistas, reconstrucción de refugios y rehabilitación de depósitos de combustible requirieron inversiones y esfuerzos sostenidos durante más de un año. Esto no fue una reacción a los acontecimientos, fue la preparación para un momento concreto, y el momento que Rusia eligió para hacer pública la reapertura, invitar a las cámaras de los medios estatales y hacer aterrizar bombarderos estratégicos a la vista de todos los satélites de inteligencia, coincide con tres desarrollos específicos que deben mantenerse en mente simultáneamente. Primero, las negociaciones en curso sobre un nuevo marco político sirio que determinaría la presencia a largo plazo de fuerzas militares extranjeras en territorio sirio. El reposicionamiento militar visible de Rusia es una señal de negociación transmitida al máximo volumen a todos los participantes en esa mesa. Segundo, el estancamiento continuo sobre el programa nuclear iraní, con las conversaciones entre Teherán y las partes restantes del JCPOA bloqueadas desde abril de 2026. El posicionamiento militar ruso en Siria está directamente relacionado con los cálculos estratégicos de Irán y con la presión estadounidense sobre Teherán. Tercero, la presencia militar ampliada de Turquía en el norte de Siria, que ha creado una competencia implícita entre Ankara y Moscú por la influencia sobre el futuro Estado sirio posconflicto. El movimiento ruso hacia Palmira, muy al sur de las zonas de influencia turcas, es un mensaje silencioso pero inequívoco para Erdogan sobre los límites de la ambición turca en territorio sirio. 3 audiencias, un solo movimiento. Así es como se ve una comunicación estratégica sofisticada, y los medios occidentales la están cubriendo como si fuera apenas una historia logística menor. Anuncio número 3. La reapertura de Palmira cambia el mapa estratégico no solo para Siria, sino para todo el arco que va desde el Mediterráneo oriental hasta el Golfo Pérsico, y lo hace de una manera que afecta directamente los cálculos de cada país de esa región. Piensen cuidadosamente en lo que significa una base rusa fortificada y plenamente operativa de bombarderos estratégicos en el interior sirio para actores como Israel. Durante más de una década, la doctrina militar israelí se ha basado en lo que los analistas llaman el principio de libertad de acción, la capacidad de realizar ataques aéreos contra objetivos que Israel considera amenazas en territorio sirio con un costo político y militar mínimo. Esa doctrina era sostenible cuando los activos rusos estaban concentrados en la costa, cuando los mecanismos de coordinación entre las fuerzas aéreas rusa e israelí funcionaban y cuando la relación política entre Moscú y Tel Aviv conservaba cierto pragmatismo funcional. Las tres condiciones se han deteriorado significativamente desde 2022. La presencia de aviones estratégicos rusos en T4 no hace imposibles las operaciones israelíes, pero sí eleva considerablemente su costo. Esto complica su planificación e introduce una nueva variable que los estrategas aéreos israelíes no habían tenido que considerar antes en esta configuración. Para Turquía,
La influencia de Ankara en el norte de Siria depende en parte de la suposición implícita de que ninguna otra potencia externa posee una posición militar lo suficientemente dominante en Siria como para desafiar las decisiones turcas. El movimiento ruso hacia Palmira, combinado con la presencia ya existente de Rusia en Meimim y su instalación naval en Tartus, significa que Moscú ahora dispone de una presencia militar triangulada sobre el territorio sirio que cubre la costa, el norte mediante alcance aéreo y el interior del país. Turquía no está bajo amenaza militar directa. Rusia y Turquía no van a entrar en guerra en Siria. Sin embargo, la posición negociadora de Ankara acaba de volverse mucho más compleja. Para Estados Unidos, la presencia militar más relevante en Siria son los aproximadamente 900 soldados desplegados en la guarnición de Al-Tanf, en el sureste sirio, junto con la presencia rotativa de activos navales en el Mediterráneo oriental. Al-Tanf existe principalmente para impedir la conectividad terrestre entre Irán, Irak, Siria y Líbano, bloqueando lo que muchos analistas denominan el puente terrestre que Teherán ha intentado consolidar. El reposicionamiento ruso en Palmira sitúa activos militares rusos sofisticados relativamente cerca de Al-Tanf, aproximadamente a 200 kilómetros. Esa proximidad no constituye una amenaza militar inmediata para las fuerzas estadounidenses bajo las condiciones actuales, pero sí cambia el peso estratégico de la posición de Al-Tanf, de maneras que los planificadores estadounidenses están recalculando activamente, según 3 evaluaciones independientes citadas esta semana por Defense News. Ese es el anuncio número 3. Ahora hablemos de lo que la cobertura mediática dominante está entendiendo mal, porque en realidad se están desarrollando 2 historias simultáneamente y la mayoría de los medios occidentales solo están cubriendo una de ellas. La historia que sí están cubriendo es el ángulo humanitario. La reapertura de Palmira, la antigua ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que fue parcialmente destruida por el Estado Islámico. Esa es una historia real. El daño sufrido por las ruinas antiguas de Palmira es una tragedia auténtica. La reconstrucción de la ciudad moderna y el regreso de los residentes desplazados también son acontecimientos genuinamente importantes. La cobertura de esa historia no es incorrecta, simplemente es incompleta hasta un punto que roza la negligencia. La historia que no están cubriendo o que apenas mencionan sin conectar los puntos es precisamente la que acabo de explicar. Y la razón por la cual no conectan esos puntos es en parte institucional, en parte ideológica y en parte porque hacerlo requiere comprender simultáneamente las capacidades aeroespaciales rusas, la geografía siria, la doctrina aérea israelí y las dinámicas diplomáticas regionales. La mayoría de los medios tienen periodistas especializados en una sola de esas áreas, no en las 4 al mismo tiempo. Pero hay algo más que vale la pena señalar, y quiero ser claro al respecto. Existe una tendencia en muchos círculos analíticos occidentales a minimizar los movimientos militares rusos en Siria, considerándolos principalmente simbólicos, como una puesta en escena destinada a proyectar una imagen de poder ruso que ya no reflejaría capacidades reales tras el desgaste causado por la guerra en Ucrania. Ese argumento era más convincente en 2023 de lo que lo es hoy, porque esto es lo que muestran los datos. Según el informe Military Balance Report 2026 del International Institute for Strategic Studies, la flota rusa de Tu-22M3, pese a las presiones derivadas del conflicto en Ucrania, mantiene entre 60 y 70 aeronaves operativas. Las exigencias de mantenimiento de la campaña ucraniana han afectado más severamente a la aviación táctica de primera línea que a la flota de bombarderos estratégicos, la cual ha sido priorizada precisamente debido a su valor tanto convencional como nuclear en términos de disuasión y señalización estratégica.
Rusia no está enviando a Palmira aviones de los que no pueda prescindir. Está tomando una decisión deliberada sobre dónde posicionar activos que ha preservado específicamente por su efecto estratégico. El tercer escenario, y este es el más subestimado en los análisis actuales, es que la reapertura de Palmira se convierta en una ficha de negociación dentro de una ofensiva diplomática rusa más amplia destinada a asegurar el reconocimiento formal internacional de los derechos militares rusos en Siria como parte de un acuerdo político integral sobre el futuro del país. Rusia no necesariamente necesita escalar su presencia militar si puede transformar la presencia ya existente en un estatus legalmente reconocido y aceptado internacionalmente mediante la diplomacia. Ese sería el resultado más sofisticado para Moscú: convertir un despliegue militar en un logro diplomático que ningún futuro gobierno sirio pueda revertir fácilmente. La probabilidad de este escenario depende en gran medida de si un proceso político sirio creíble logra ganar impulso en los próximos 6 a 18 meses. Actualmente, esa probabilidad es baja, pero no insignificante.